Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanos en el hogar, en la casa. Le damos gracias a Dios por la bendición que nos ha dado de poder estar una semana más con vida, con salud. En medio de las situaciones, la mano de Dios nunca nos ha faltado ni nos faltará. Porque realmente Dios es fiel. En medio de todas las cosas, el ser humano, el creyente, sube y baja. Pasamos por momentos difíciles, por momentos de alegría, pero la fe de creyente es fortalecida en medio de la prueba, gracias a la misericordia del Señor. Y en el día de hoy estamos aquí para darle gracias y la bienvenida a todos los hermanos que a través de las redes sociales en el día de hoy se estarán conectando, y aquellos que a través de las redes sociales, quizás mañana o la semana siguiente, puedan ver este mensaje. La intención es de poder bendecirte aún en tu hogar y permite que la palabra de Dios fluya en tu corazón donde tú estás y juntamente con nosotros adora en tu casa. Levanta tus manos, busca la palabra, la Biblia, que hoy vamos a estar en el libro de Primera de Corintios capítulo 10 y vamos a estar dando lectura luego, pero va a ser en Primera de Corintios capítulo 10 bajo el tema las subidas y las bajadas del creyente. Espero que sea de bendición para tu vida en el día de hoy el mensaje, pero estamos aquí en la casa del Señor para darle gracias. Mi nombre es el pastor Alex Vargas, donde estamos en la iglesia Jesús de Nazaret en la ciudad de Waterbury, ubicados en el 511 de la Walker Street. Estamos aquí para bendecir el nombre del Señor y para darte una cordial invitación. Si eres del área de Waterbury o áreas cercanas y no tienes un lugar donde congregarte, puedes venir a nuestra iglesia. Estamos, recuerda, bajo las circunstancias de la pandemia, cada cual tiene que tener su máscara, tenemos las cosas necesarias para la higiene que tenemos que tener, tenemos el hand sanitizer, tenemos todas las cosas que necesitamos para que te sientas bien y cómodo. Esperamos que en el nombre del Señor algún día puedas darte la vuelta y visitarnos, y si de pronto estas circunstancias cambian, donde podamos reunirnos todos como debemos ser. Pero mientras tanto, recuerda que la iglesia eres tú. Donde tú estás parado en tu casa en estos momentos, tú eres la iglesia. Los que han sido comprados por la sangre de Cristo le pertenecen al Señor, y la iglesia está establecida de los hombres y las mujeres que han sido compradas por su sangre. Así que es un motivo para adorar en esta noche y darle las gracias a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta gloriosa noche, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que tú nos das de estar reunidos en tu casa, Padre mío, Señor, junto a los hermanos en armonía, para adorar y bendecir tu santo nombre. Gracias por la bendición de la vida eterna, gracias por hablar a nuestras vidas, y te pedimos, Padre, Señor, que tú te glorifiques en el día de hoy, en este servicio, porque lo hacemos para honrarte a ti. Gracias, Jesús, por ser todo en nuestras vidas, por ser nuestro Salvador y nuestro Dios, y por haber tenido misericordia de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y sobre todo, gracias, porque aún en medio de las dificultades, tú eres paciente para con nosotros y sigues trabajando y perfeccionando la obra que has comenzado en cada uno de nuestras vidas hasta el día de tu retorno. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y vamos a adorar juntos. Le pido a mi hermana María Pinta que pueda pasar y así ella pueda dirigirnos en la adoración y la alabanza al Señor en esta gloriosa noche. Muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas que están aquí, se han hecho presentes para alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y también a todos los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, les mando un extenso saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta noche vamos a alabar, vamos a decirle gracias al Señor porque Él nos tiene con vida, nos tiene con salud. Estamos un día más aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor, porque para eso estamos, ¿no? Para alabar y glorificarle hasta que Él venga y Él se haga presente y nos lleve a su presencia. Amén. Amén. Vamos a decirle gracias, Señor, porque estamos agradecidos por el día de hoy. Amén. Amén, Dios. Gracias, Señor.
noches les saludo a todos los hermanos y hermanas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 12 al 13. 1 de Corintios 10, 12 al 13. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice en 1 de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tensión la salida para que podáis soportar. Palabra de Dios. Amén. Vive Dios. Gracias, Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a dar una adoración más y después de esta adoración vamos a tener el mensaje con nuestro hermano Pastorales, ¿verdad? Vamos a decirle tu fidelidad, porque Dios ha sido fiel con nosotros. Sí, Señor. Porque Él ha estado en mitad de tanta, pero tanta tristeza y nos ha mantenido firmes, nos ha mantenido con salud, nos ha mantenido fuertes, porque Él es fiel. Dios Amén. es fiel, amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, grande como tú, bendito Dios, Nadie como tú, Señor. grande es tu fidelidad. Señor, aleluya. Tu fidelidad es grande, Es grande, Señor. tu Fidelidad fidelidad incomparable, incomparable, Señor. Nadie como tú. nadie como tú, Bendito Dios. bendito Dios, Grande es tu fidelidad. grande es tu Grande, fidelidad. Te adoramos, Jesús. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero mostrar y adorar tu presencia y proclamar Amado Santo, bendito nombre, Señor. Aleluya. Tu fidelidad Santo es Jesús. grande, Gracias, Señor. Solo tú puedes tener esa fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, sí Señor, grande es tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tu mano nos ha sostenido, Señor, hasta el día de hoy, Padre amado. Gracias porque tu mano poderosa ha estado sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros pastores, Padre bendito. Dale fuerza, Señor, a tus hijos, Señor, que llevan tu palabra, Señor. En esta noche vamos a recibir la palabra, Señor, que vendrá de nuestro hermano Alex, Señor. La palabra que tú envías, Señor, a través de él, Padre amado. En esta noche, Señor, te pido que con tu palabra, Señor, Habla tu pueblo. hagas capacitar a muchos hermanos, Señor, que han precedido, Padre bendito, y a los que, Señor, estamos todavía, Padre amado. Danos más fuerza, Señor, danos más fe, Padre amado, para estar dispuestos y esperando, Señor, tu venida, porque tu venida está en la puerta, Padre amado. Gracias, Señor, que tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Gracias, porque no nos Señor. has
Gloria a Dios. Amén. Vive Dios. Aleluya. En medio de todas las cosas, nuestro Dios sigue siendo fiel. Y gracias a su fidelidad, hoy nosotros estamos en pie. Porque a pesar de que nosotros fallamos constantemente, su misericordia se renueva cada mañana. Y en el día de hoy vamos a estar, se pueden sentar hermanos, llevando el mensaje en algo que es una realidad para todo creyente. La semana pasada, en medio del mensaje, estaba exponiendo lo que es un verdadero creyente. Y se pudo discutir bajo diferentes puntos que no solamente creer en Jesús te hace un verdadero creyente, porque la palabra enseña que aún los demonios creen y tiemblan. Hubieron episodios en las Escrituras donde los mismos demonios reconocían a Jesús como el Hijo del Dios viviente, pero no porque ellos reconocían eso, ellos eran salvos. Y pude hablar a través de las Escrituras de cómo a veces heredamos la fe por cuestión de cultura familiar, y pude expresar bajo las Escrituras lo que nos hace verdaderamente creyentes verdaderos. Pero en el día de hoy es una continuación a ese mensaje. A pesar de que usted pueda ser un verdadero creyente, todo creyente va a pasar por momentos buenos y por momentos no tan buenos. Como título es el creyente, las subidas y las bajadas del creyente. Basado en lo que usted escuchó en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque es que la realidad es que hemos a veces pensado que el cristiano no puede equivocarse, que el cristiano siempre tiene que estar feliz, que el creyente nunca le puede faltar la fe, que un creyente no debe equivocarse en ninguna forma, que un creyente debe orar en todo momento, que un verdadero creyente tiene que estar buscando siempre la voluntad de Dios. Y aunque ese sí es el caso dentro del contexto, lo que nos perjudica a nosotros es que en nosotros todavía habita el pecado. Cristo cambió nuestras vidas, cambió nuestro lamento en baile, nos compró con precio de sangre, pero el pecado todavía se manifiesta en nuestra carne. Así que por más que el ser humano trate y se esfuerce de hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios, van a llegar momentos en la vida del creyente que vamos a fallarle a Dios de gran manera, vamos a equivocarnos, vamos a hacer cosas que no debemos hacer. Es más, podemos caer en pecado que no deberíamos caer, pero eso no dice que Dios no tiene misericordia de ti. Eso no dice que estás incompleto, pero la realidad es que por más que el hombre trate de llevar una vida, una relación con Dios, en nuestra carne hay una batalla, porque la palabra nos enseña que el espíritu del ser humano está dispuesto a obedecer la palabra de Dios. El espíritu está dispuesto a escuchar la palabra de Dios. El espíritu verdaderamente quiere más y más para nosotros, pero tenemos un enemigo. Y el enemigo realmente no es Satanás. El enemigo es la carne, básicamente nosotros mismos. Nosotros somos los peores enemigos que podemos tener. Usted es el enemigo peor de usted mismo cuando usted no entiende lo que verdaderamente la palabra nos enseña. En medio de todas las cosas, nosotros tenemos la victoria que el Señor nos ha asegurado en Cristo Jesús. Pero quiero dejarte saber que por más que trates, van a venir momentos en tu vida en que vas a fallar. Van a haber momentos de subir verdaderamente a las alturas, pero la palabra leída dice: aquel que se cree que está firme, cuídese que no caiga. Lo que eso significa es que mientras más alto subimos, cuando nos caemos, más duro nos damos. Y la realidad es que si el cristiano fuera claro en su forma de ser y expresarse, y pudiera contarle a las vidas: mira, esto no se trata de que nosotros somos perfectos. Esto no se trata de que un cristiano no puede cometer un error. Usted lo puede ver a través de las Escrituras, y lo vamos a estar detallando en el día de hoy. Pero usted puede ver en el día de hoy las noticias, cuántos cristianos, hombres, mujeres, líderes, que han cometido barbaridades siendo hombres de Dios. Y lo triste es que el mundo se decepciona y los creyentes se decepcionan porque dicen: pero ese no era un hombre de Dios, pero esa no era una mujer de Dios. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios haga tal cosa? Y de eso quiero hablar en el día de hoy. Dejarte saber que a pesar de que podamos fallar y caer, nuestro Señor es fiel. Porque el verso que se leyó en conjunto al verso 12
es que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que la podamos soportar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el camino que recorremos como creyentes, como cristianos, usted tiene que entender que van a venir en esos momentos, momentos de buena voluntad, momentos de gracia, en que usted va a crecer espiritualmente. Y eso es parte de la vida cristiana. Pero también se va a encontrar en momentos que se va a encontrar de bajada. Y a nadie nos gusta bajar espiritualmente. Hoy podemos estar aquí, mañana podemos estar en otro lado. Hoy usted puede estar deseoso de estar en la casa del Señor y mañana usted quizás no quiera ir a la casa del Señor nunca más. ¿Por qué sucede eso en el hombre? Podemos ver a través de las Escrituras, porque lo bueno es que la palabra de Dios no nos esconde la condición del hombre. Nunca Dios ha tratado de presentar al hombre como un ser perfecto. Nunca Dios ha querido presentar al hombre como alguien que no se equivoca. Nunca en las Escrituras tú vas a encontrar, solamente en Génesis, en el capítulo 1, cuando Dios hizo la creación, todo era perfecto. Aún el hombre fue perfecto en su origen, creado a la imagen de Dios. Pero después del capítulo 3, cuando el hombre cae en desobediencia, la perfección del hombre fue distorsionada. El hombre se convirtió en un pecador, por tanto, el pecado nos hace faltos y carentes de esa perfección, de vivir en una vida ejemplar por más que uno trate. La realidad es, hermanos, que pasando por el proceso, podemos ver en las Escrituras, vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 37. Quiero mencionar algunos ejemplos de lo que la palabra nos enseña. Dice las Escrituras que José, el patriarca del Antiguo Testamento, fue un creyente que experimentó subidas y bajadas, bendiciones y pruebas, reconocimientos y también oprobios, pero en su trayectoria puede comparar como una montaña rusa. ¿Y quién se ha montado en una montaña rusa? Ya yo no lo hago, ya no estoy en esa edad para hacerlo. Antes de niño me encantaban, pero ya no las puedo ver ni de lejos. Pero miramos el capítulo 37. En el verso 23 y 24 dice de esta forma: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no se hallaba en ella agua. ¿Qué estaba sucediendo en la vida de este joven amado por su padre? Un hombre que amaba a su papá, que estaba gozándose de una comunión con su padre, y de la comunión con su padre pasó a ser arrojado a una cisterna, a un pozo vacío. José, que era amado por su padre, no simplemente era porque él era el favorito, sino el hecho de que José fue el hijo de la mujer que Israel amaba. Estamos hablando que Jacob amaba a Raquel y tuvo a este niño en avanzada edad. Por lo tanto, había un amor especial para este joven. Y Dios había determinado que en José iban a suceder grandes cosas. Por eso es que Dios les revela sueños de las cosas que iban a acontecer. Y como creyentes, el humano que viene al Señor, el Señor revela propósitos para cada uno de nosotros. Y nos declara la grandeza de Dios que va a estar disponible para ti y para mí, para que en su nombre y para su gloria podamos hacer cosas aún mayores que las que Él hizo. Pero hay un espacio que Dios nunca nos da los detalles completos de cómo vamos a llegar a la meta. El Señor nos garantiza de que vamos a llegar, pero en medio de las cosas Él no nos dice a nosotros que va a ser un momento de felicidad en todo momento, que no van a haber pruebas, que no van a haber tribulaciones, que no van a haber malos momentos. Por el contrario, la palabra nos esclarece muy bien que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué pruebas y qué tribulaciones? Pues usted es testigo de lo que usted está viviendo en el día de hoy, de lo que usted está aconteciéndole. En medio de todo esto, este joven, obediente a su padre, pero sus hermanos tenían envidia. Y vemos cómo este padre le hace una túnica. Y dice que los hermanos le sintieron tanto odio hacia él que lo que querían era matarle. Ahora, sabemos que Dios tenía un plan, un propósito con la vida de José. Y Dios interviene en ese asunto. Y antes, para no matarle, deciden tirarlo a este lugar, a esta cisterna. Pero no quedó ahí. Dice que de esa cisterna entonces él es vendido como un esclavo. Entonces, ¿cómo podemos decir este joven que está pasando por un momento
de agonía, donde sus hermanos se levantan contra él, ahora dicen, vamos a venderlo. Y usted conoce la historia de cómo ellos engañan a su padre, dejándole saber que José había sido devorado por una bestia. Le llevaron la túnica de colores rasgada y llena de sangre. Imagínate cómo ir a donde el padre con una mentira para decirle, tu hijo, el que tú amas, está muerto. Pero en medio de todo esto podemos seguir viendo el propósito de Dios. Porque aunque el enemigo se ha levantado para matar, para robar y para destruir, dice la palabra que los hermanos dijeron esto: vendámoslos a los de Ismael por 20 piezas de plata, y se lo llevaron. Entonces dijeron, para ver qué es lo que va a pasar ahora con sus sueños. Ellos pensaron que al vender a este hermano José a los ismaelitas como esclavos, que la interpretación de los sueños no iba a llegar a una culminación, de que el plan de Dios se iba a parar porque ellos ahora habían intervenido en una forma negativa. En otras palabras, vamos a ver si es verdad que ahora se cumple la grandeza de sus sueños, porque estaba pasando por momentos difíciles. Y en medio de todo esto, como el enemigo se ha levantado para matar, para robar y destruir, pero la palabra dice que el mismo Dios dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Eso es la palabra de Dios. Y Dios no vino a matarnos, pero en medio de las situaciones tenemos que ver que Dios tiene un propósito especial con su pueblo. De Egipto pasa a la casa de Potifar. Y usted conoce la historia de lo que sucede ahí. Él lleva a ese lugar y Dios lo pone en gracia. Y comienza a ser puesto en favor. Dice que este hombre lo puso en autoridad sobre todo lo que tenía, sus propiedades, sus otros esclavos. José lo puso ahí como un líder, porque él vio que todo lo que hacía José, la mano de Dios estaba detrás de él, y todo lo que él hacía prosperaba. Ahí en esos momentos José está experimentando su vida, está subiendo, está bien, pero no le duró mucho tiempo, porque había una mujer que lo deseaba. Y como el propósito de esta mujer no se logró, José es acusado de un intento de violación y termina de la casa del Potifar en una cárcel. Es parte del proceso. Estamos viendo cómo vienen momentos y periodos de su vida que todo le está yendo bien, que todo está pareciendo, aquí es que Dios está prosperándome, pero de momento, de la noche a la mañana, todo cambió, dio un resbalón y ahora se encuentra en una cárcel. Un hombre inocente. ¿Cuántas personas no se han desilusionado con el Señor cuando han tenido que pagar por un crimen que no han hecho? Cuando han sido acusados injustamente, cuando se les presenta a ellos como que son la culpa de los males de la sociedad. Hay muchos creyentes que se desaniman en medio de esta situación, porque uno dice, ¿cómo es posible que Dios, el que yo amo, el que yo estoy buscando para que me ayude, para que me proteja, permita que el mal venga a nuestra vida? Es una pregunta que se puede hacer el ser humano. Pero la realidad es que en medio de todo, Dios tiene propósito con cada uno de sus hijos. A pesar de que fue arrojado en la cárcel, aún en la cárcel el Señor lo puso en gracia. Entonces José aprendió a darle gracias al Señor en medio de cualquier circunstancia. En su libertad y en sus prisiones, José nunca defraudó a Dios, porque él entendía que aquel que le había revelado un sueño no le iba a mentir. Él conocía que fue Dios mismo el que le hizo la revelación de estos grandes sueños. Ahora, de la cárcel, usted conoce la historia, cómo este joven llega al faraón, y de la misma forma el faraón, después que interpreta los sueños, lo pone en gracia y lo hace gobernador de Egipto, el segundo al mando después del faraón. Y ahí entonces podemos ver luego, a través de la historia, en el libro de Génesis, capítulo 41 en adelante, cuando viene el momento de la verdad, José está ahí puesto por Dios para ayudar a sus hermanos y a su familia cuando había una devastación de hambruna en aquel tiempo. En medio de todo, hermanos, este joven tuvo que experimentar dolor, la separación de su familia, el odio de sus hermanos, las acusaciones injustas por parte de las personas que él estaba ayudando. Cuando ayudó al panadero y al copero, a uno la sentencia de muerte, pero el copero se olvidó de él. Y en medio de todas estas cosas, estando en la cárcel, él pudo haberse desanimado. Pero en medio de todo, podemos observar cómo este joven fue íntegro delante de Dios y esperó en Dios, y Dios se acordó de él. Amén, hermano. Ahora, el segundo punto es que el pecador, el ser humano, el pecador no arrepentido, está en las peores de sus condiciones, está en lo más bajo. El hombre sin Dios está en un abismo. Usted no puede bajar más.
cuando usted no tiene a Dios en su corazón. La palabra nos enseña que estamos todos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. El hombre sin Dios está en un abismo, y un abismo no tiene fondo, nunca se llena, nunca se sacia. Y podemos ver que el hombre sin Dios es la peor condición que un ser humano se puede encontrar. Más bajo de eso no puedes estar. Aunque tengas riquezas en el mundo, aunque vivas una vida cómoda, aunque tengas todo lo que tu corazón desea en este mundo, si no tienes a Dios, el destino es el abismo eterno, la condenación eterna, dice la palabra. Y podemos ver que a través de las Escrituras, un joven conocido como el hijo pródigo pasó de ser hijo pródigo a un hijo restaurado, gracias a la misericordia del Padre, que lo amaba y siempre estuvo esperando a que su hijo se levantara. Porque si hay algo que usted tiene que entender como creyente, no es que Dios te empuja para que tú caigas, porque cuando caemos ha sido por un descuido de nosotros mismos. Pero Dios espera a que tú te levantes y entiendas que el mejor lugar donde tú puedes estar es en la casa de tu Padre, donde está el Señor y donde Él habita. Amén, hermanos. Amén. Entonces, vemos que este joven se dio de cuenta que después de haber gastado todo, no era nada comparado con lo que había en la casa de su papá. Porque aún los siervos que habían en su casa comían todos los días y nunca le faltó nada. Y podemos ver una historia muy bonita en ese libro de Lucas capítulo 15. Dice la palabra que el hombre que no tiene a Dios ha pasado de una enemistad cuando conoce al Señor a una amistad a través de su Hijo. Juan capítulo 1 verso 12 dice: mas todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y dice la palabra en Romanos capítulo 5 verso 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El hombre de las tinieblas pasa a la luz cuando recibe a Cristo. Las Escrituras así también en Efesios capítulo 5. Y la palabra nos enseña que Dios escogió a los más vil y menospreciados. Y ahí es donde está la circunstancia del ser humano. ¿Por qué comencé con capítulo 10 del libro de Corintios? Por la sencilla razón de que llegan momentos a nuestras vidas que pensamos que llevamos ya mucho tiempo en el Evangelio y pensamos que nunca vamos a caer en una circunstancia difícil como han caído otros hermanos. Y como creyentes a veces juzgamos a aquellos que han caído en cosas desagradables, sin pensar de que el mundo continúa dando vueltas y que mañana puede ser uno mismo el que esté en ese lugar tan profundo. Porque el Señor nos enseña primeramente que cuando un hombre cae tenemos que sentir misericordia y en vez de acusarle y en vez de hablar de él, tenemos que restaurarle, orar por él, invitarle y seguir intercediendo por esa vida para que la misericordia de Dios, que es sobre cada uno de nosotros, lo ampare y nunca lo abandone. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a bendecir a cada uno de nuestros hermanos. Aún a nuestros enemigos estamos llamados a bendecir. Qué pena cuando el creyente a veces piensa que está tan alto y se olvida, como dice la Escritura, de dónde Dios nos ha sacado. Acuérdate de dónde te saqué, dice el Salmo 103. Acuérdate de dónde Dios te ha sacado. Porque donde tú y yo estábamos parados no era un lugar mejor. Y con todo y eso, aún como creyentes, la palabra nos enseña que estamos expuestos a caer. El hombre de muerte espiritual pasa a una resurrección de vida. El pecador es llamado a ser justo por los méritos de Jesucristo. Y sobre todo, la tristeza del ser humano se convertirá en gozo. Juan capítulo 16, verso 20 dice de esto: de cierto te digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Está hablando Jesús y le está hablando a su pueblo. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. ¿Y de qué se va a alegrar? De tu lloro y de tu lamento. Pero, aunque vosotros estéis tristes, dice la palabra, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aunque estemos pasando por un momento de caída, aunque estemos pasando por momentos de lamento y de lloro, dice la palabra que aunque los demás se burlen de ti porque has caído, vendrá un momento que tu tristeza se convertirá en gozo y es un gozo eterno. Amén.
a pesar de los momentos difíciles. Dice la palabra, para entrar en el punto número 3, que éramos candidatos a ir al infierno. Por lo tanto, el hombre que no tiene al Señor ha caído a lo más bajo que puede caer. Y solamente la misericordia de Dios nos puede levantar. La palabra nos dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Y el punto número 3, el creyente sube y baja. Y en esto quiero que usted escuche en el día de hoy. Ser un creyente, como hablé en el principio, no significa que usted no va a fallar. Recuérdate algo, que cuando fallamos, tenemos un abogado que está intercediendo a la diestra del Padre por ti y por mí. El abogado está para defender a aquellos que han caído en alguna culpa. En medio de todas las cosas, el Señor conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo y que no somos súper espirituales. Usted en el día de hoy puede tener una fe que traspasa las montañas. Usted puede tener una fe que puede dar pasos en el agua. Usted puede tener una fe súper tremenda en el día de hoy. Pero usted no sabe lo que mañana puede acontecer en su vida, que esa circunstancia le robe su fe. A usted no se le ha ido nunca la fe. Nunca se ha desanimado. Nunca se ha puesto triste. ¿Es porque ha dejado de confiar en el Señor? No, es porque tristemente hemos permitido que nuestras emociones nos engañen de la verdad de Cristo y al caer en esa nube nos ponemos tristes, se nos va la fe, se nos va la esperanza. Es más, el hombre tristemente toma decisiones en muchas veces que falla y termina pecando grandemente en contra de Dios. Y lo podemos ver en la vida de Abraham. Abraham se conoce como el padre de la fe. Él experimentó una fe en Dios muy grande cuando Dios lo llama por primera vez y le dice, recoge todo lo que tienes y vente al lugar que te voy a mostrar. Mostró confianza en Dios en ese momento. Pero de la misma forma, a pesar de que mostró confianza en el Señor, también mostró desconfianza en Él cuando hubo hambre en la tierra de Canaán. Él no tenía por qué descender a Egipto a buscar nada. El Señor le había dicho, este es el lugar. Pero cuando hubo hambre, cuando se complicaron las cosas, cuando él se vio en necesidad, en vez de acudir a su Dios, inmediatamente decidió resolverlo por él mismo. Y camino a Egipto, usted conoce la historia, ofreció a su esposa para él poder librar su vida. Entonces, ¿qué podemos ver? Un hombre con fe, en una posición alta, pero vino una prueba, vino una circunstancia y lo hizo decaer. Lo hizo pasar de una victoria muy grande, resbalar al suelo. Pero Dios no había terminado con Abraham. En medio de esa subida podemos ver cómo él creció. Y cuando Dios le pide a él, a su hijo Isaac, en sacrificio, dice la palabra que él no dudó 2 veces en hacerlo. Y le dijo a sus siervos, mi hijo y yo iremos a aquel monte, adoraremos y volveremos a vosotros. Dios le dijo a él que lo llevara para sacrificarlo. Abraham no sabía lo que Dios iba a hacer, pero él estaba confiado que aquel Dios que le prometió a ese hijo no se lo iba a quitar, que algo iba a hacer. Es más, la palabra dice que él estaba confiado que Dios podía aún revivirlo de la muerte. En medio de todas estas cosas, ahí Abraham llegó a entender la voluntad de Dios en medio de sus caídas y sus levantadas. Es necesario que nosotros caigamos en nuestro caminar. ¿Por qué? Primeramente para que no se nos suban los humos a la mente y lleguemos a pensar que somos mejores que los demás, que somos más espirituales que los demás. Porque cuando usted llega a ese pensamiento, usted se convierte en una persona altiva y soberbia. El humilde reconoce su condición delante de Dios y entiende que necesita de Dios todos los días para poder sobrevivir. Y en medio de todo podemos ver muchos ejemplos más de hombres en las Escrituras que pasaron por momentos de altura espiritualmente, pero también de bajura. Sansón fue un hombre a través de las Escrituras que tenía una debilidad y usted la conoce. A pesar de su debilidad y a pesar de que su debilidad, él tuvo grandes victorias. Él hizo grandes cosas en el libro de los Jueces, capítulo 13 en adelante. Usted lee su historia y hubo momentos en que Dios lo utilizó grandemente con poder del Espíritu. Pero había algo en él, de una debilidad
la cual él no tenía control sobre ella y lo domina, y termina con los ojos sacados, termina prisionero y termina siendo convertido en la burla de los enemigos de Dios, del pueblo de Dios. Pero aún ahí, cuando ya no le queda nada, dice las Escrituras que él clamó a Dios y el Señor le devolvió las fuerzas. Y hubo un gran evento donde ahí él muere, pero dice las Escrituras que en ese día mató sobre 3,000 filisteos, lo cual nunca había hecho a través de su historia antes de eso. Porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y si podemos ver, la Biblia habla de gran David, un hombre que escribió muchos salmos, un hombre conocido porque tenía el corazón como el del Señor. Pero también la Biblia no esconde los momentos de debilidad del rey David. Hubo un momento que se hizo pasar por loco para que no lo mataran. David, el que vio al gigante y dijo, el Señor lo va a entregar hoy en mis manos. Y cuando se le para ese gigante a Goliat y le dice, hoy yo voy a acabar contigo y con tu propia espada te voy a cortar la cabeza. Él confiaba grandemente en el Señor. Y dice las Escrituras que cuando él fue a donde el rey Saúl, él le contó cómo Dios le daba las fuerzas para agarrar la presa del león o del oso, para liberarlo de sus propias manos, con sus propias manos. Y este gran hombre llegó un momento en el cual también se escondió en una cueva y estaba completamente deprimido y lo querían matar. Y el más, usted conoce la historia, el crimen de David, donde vio a una mujer que no le pertenecía, y usted conoce la historia. Un hombre llamado de acuerdo al corazón de Dios. La Biblia no esconde las debilidades de los hombres. Si nosotros fuéramos sinceros y honestos con nosotros mismos, tenemos que entender que el único que es fuerte en todo momento es Dios. El único que nunca va a fallar es Dios. Pero ¿qué usted puede esperar de un hombre? Cuando la palabra dice que el hombre todo es mentiroso. Cuando la palabra dice que el hombre no es bueno, solamente aquellos que han alcanzado la misericordia de Dios han sido perdonados por gracia y no por méritos. Por lo tanto, ¿por qué las personas se escandalizan cuando se escuchan cosas feas dentro de las congregaciones? No debería, pero la triste realidad es que el ser humano es imperfecto en su caminar con Dios, por más que trate de esforzarse diariamente. Nosotros no somos perfectos. Solamente hay uno que nunca cometió errores, que nunca pecó, y se llama Jesucristo. Y podemos ver a Elías, un gran profeta, tuviendo una gran victoria frente a unos profetas de Baal. Y usted conoce cuando él los mató, se encerró en una cueva. De una gran victoria, de una gran confianza en el Señor, pasó a pensar de que ya era el único que quedaba y que no había más propósitos para su vida. Podemos ver a Pedro, no te voy a negar, no te voy a negar, no te voy a negar. Y sabemos que lo negó y lo negó. Entonces, ¿por qué la Biblia muestra la debilidad del ser humano? Para que podamos entender que las fuerzas que usted posee provienen de Dios. Sí, y cuando usted se ampara bajo la sombra de sus alas, usted está seguro. Y cuando usted entiende que a pesar de que hemos fallado, nuestro Dios es justo. Y como decía el cántico, tu fidelidad es grande. Tan grande, hermanos, que no se puede comparar. El apóstol Pablo, el que escribió a Corintios en la carta de Romanos, en el capítulo 7 habla de esta forma. Dice que él tenía una lucha en su carne, el pecado que habitaba en él. Y a pesar de esa lucha, dice que él sabía muy bien que él era carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, mas lo bueno que deseo hacer no hago, dice en esa carta. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Quiero que el día de hoy te lleve simplemente este corto pensamiento. El cristiano sube, pero también el cristiano cae. Pero el único que se mantiene firme se llama Jesucristo. Así que cuando tú caes, vas a tener alguien que te levanta. Alguien que cuando el apóstol Pedro se estaba hundiendo por causa de haber mirado hacia otro lado y no a Jesús, clamó y dijo, Señor, sálvame. E inmediatamente el Señor extendió su mano y lo levantó del agua que se lo estaba tragando. Nuestra fuerza debe ser en el Señor. Y siempre entendiendo de que nosotros no somos superiores a los demás. Que nosotros no somos más espirituales que los demás. La palabra comienza, la leída en el día de hoy. Aquel que piensa que está fuerte, vele.
que no caiga. Si hay algo que en mi juventud yo no podía entender de la iglesia cristiana, era que veía a las personas dentro de las congregaciones con un comportamiento exterior que uno decía, ¿cómo es posible que estas personas se mantengan en la casa del Señor y siempre están alegres y siempre están adorando y siempre están buscando del Señor? Y yo me acuerdo que yo trataba de hacer lo que ellos hacían y me encontraba fallando constantemente. Y me preguntaba, ¿cómo es posible que ellos pueden hacerlo y yo no puedo? Y terminaba decepcionado, porque no estaba viendo la realidad de lo que estaba aconteciendo en la vida, porque todos tenemos problemas. No hay aquí una persona que no pueda decir que nunca ha pasado por un problema espiritual, que nunca ha discutido con su esposa, con sus hijos, que nunca ha hecho una cosa que no debe hacer. Todos y cada uno. Lo que pasa es que las personas dentro de las congregaciones, obviamente tú no vas a estar hablando, mira, hice esto mal, hice esto mal, hice esto mal. Pero la realidad es que cuando usted no es honesto, hable con las personas y déjele saber, ¿sabes qué? Yo sé lo que es sentirse cuando uno falla. Yo sé lo que es alejarse del Señor. Yo sé lo que es experimentar la duda. Yo sé lo que es experimentar cuando viene el fracaso. Y cuando usted le hace eso a una persona y cuenta su testimonio a alguien que está pasando por esa circunstancia, usted lo va a ayudar a levantarse. Pero si siempre nos presentamos como que somos los más espirituales, que siempre estamos cantando, que siempre tenemos las manos arriba y que nada nos roba el gozo, realmente eso no es una verdad. La realidad es que el creyente pasa por momentos de angustia. Y en la angustia todos respondemos iguales. Lo único que Dios hace es que nos da la madurez para que podamos ver a través de nuestras experiencias. Porque uno aprende tanto de las buenas decisiones como de las malas. Las buenas te dan la enseñanza para seguir hacia adelante y las malas te ayudan para no volver a repetir el mismo error. Y de eso se trata el mensaje en el día de hoy. Tú sabes en qué área tú estás cayendo, como yo sé en qué área yo estoy tropezando. Y el Señor lo está mostrando primeramente para que nos demos cuenta que por nosotros mismos no vamos a poder superar ese mal. Pero que si confiamos plenamente en el Señor y le damos a Él toda la autoridad que Él quiere, Él nos va a ayudar a pasar al otro lado. Y una vez estés arriba, cuídate, porque tu enemigo te va a querer tumbar del lugar donde Dios te ponga. No lo va a poder hacer, porque Dios va a guardar tu entrada y tu salida, dice las Escrituras. Pero sí tenemos que entender de que tanto el verdadero cristiano, si al verdadero cristiano se le hace tan difícil mantenerse firme, imagínate con aquellos que ya hoy no quieren venir a la casa del Señor. Imagínate con aquellos que se han decepcionado en el camino. Imagínate con aquellos que todavía no quieren darle su vida a Cristo. Así que, pueblo de Dios que me escuchas a través de las redes sociales, dice las Escrituras que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que tú estás viviendo, Dios confía que tú lo puedes sobrellevar, porque Él es fiel y no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Así que si tú estás pasando por el fuego, siéntete orgulloso, porque Dios confía en que tú puedes atravesar el fuego, porque Él va a estar de tu lado para darte las fuerzas para que puedas resistir. El fuego representa limpieza, purificación, representa básicamente cómo Dios va fundiendo en nosotros todo aquello que no es bueno, lo desprende para que podamos ser hechos puros y limpios a la imagen de su Hijo. Así que en el día de hoy simplemente te dejo con esto. El cristiano sube y también baja, pero al final tenemos la victoria segura en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en esta noche. Espero que la próxima semana nuestros hermanos que no pudieron asistir en el día de hoy estén con nosotros para que podamos adorarles juntos. Y a ti que nos escuchas a través de las redes sociales, estamos ubicados en el 511 de la Walker Street en la ciudad de Waterbury. En el día de hoy te bendigo en el nombre de Jesús y te pido y te exhorto a que oremos los unos por los otros. Y cuando veas que tu hermano esté caído, dale la mano para levantarlo, porque mañana que puedes necesitar la mano eres tú. Amén, hermanos. Oramos, Padre, Señor, en esta gloriosa noche. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder exponer este corto mensaje. Padre mío, Señor, entendiendo, como hablaron la semana pasada, lo que es ser un verdadero creyente. También entendemos que el verdadero creyente pasa por etapas en su vida, donde hoy está de pie y mañana puede caer. Pero te damos gracias porque las Escrituras no nos reservan las debilidades de los hombres. Por el contrario, nos demuestran cada vez a través de ellas cómo el hombre, Padre mío, aún como tu pueblo,
caminó en el desierto confiando en algunas ocasiones y desconfiando en muchas. Podemos ver, Padre mío, que a pesar de que el pueblo desconfió en bastantes ocasiones, Señor, tu fidelidad es para siempre. Tú nunca, Señor amado, deshiciste el pacto que habías hecho con los padres antiguos sobre el pueblo de Israel y sobre todo con aquello que tú tenías, Padre mío, preparado para la redención del ser humano. A pesar de que el ser humano no lo merece, enviaste a Cristo a tomar nuestro lugar. Y en esta noche te damos gracias por la bendición de poder estar aquí y haber sido parte de ese plan. Porque entendemos, Señor, que hemos sido comprados por tu sangre. Y a pesar de nuestras altas y nuestras bajas, sabemos que tú has comenzado una obra que has de perfeccionar constantemente, todos los días, hasta el día de tu retorno. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos, Padre, que nos acompañes a nuestros hogares y que sigas ministrando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.